Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video simplemente vamos a reforzar lo que ya han visto en teoría y práctica sobre conceptos básicos de realimentación. Recordando un poquito qué era la realimentación de tensión en serie, ustedes tenían un circuito en el cual censan en paralelo a la tensión de salida y la realimentan afectada por un valor beta, ¿sí? La realimentan sobre la entrada en serie. Entonces lo que se genera es una tensión de error, que es la resta entre la tensión de entrada y la fracción de la tensión de salida que se está realimentando. Esa tensión de error multiplicada por una ganancia de la cadena de avance nos da como resultado la tensión de salida. En el modelo de cuadripolo se puede ver que la ganancia de la cadena de avance simplemente es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada al amplificador, que en este caso es la tensión de error. Y por otra parte podemos ver que el parámetro beta es la relación entre la tensión de realimentación y la tensión de salida del circuito. Lo que pueden ver acá es que en el modelo de realimentación de tensión en serie, tanto la ganancia A como la ganancia de realimentación beta son adimensionales, ¿sí? O sea, son relaciones de tensiones a tensiones, por lo tanto no tienen unidad. Esto lo vamos a implementar en un simulador mediante fuentes controladas de tensión, controladas por tensión. El ejercicio propuesto que les había dado David era que un amplificador es realimentado negativamente en serie, de modo de garantizar una tensión lo más estable posible a su salida. En su entrada se encuentra conectada una tensión continua de 100 mV y en su salida se presenta una carga de 1000 ohms. Como dato nos dan la ganancia a lazo abierto de 10 a la 5 veces, la ganancia de realimentación beta de 0,1 y además nos dicen que la resistencia de entrada al circuito es de 1 megohm y la resistencia de salida es 10 ohms. Y nos piden calcular tensión de entrada al amplificador básico, o sea, básicamente la tensión de error, resistencia con la cual queda efectivamente cargada la fuente, sería la impedancia de entrada o resistencia de entrada, y la tensión desarrollada en la carga, o sea, V0. La implementación entonces lo vamos a realizar mediante el NL5 con fuentes controladas. Recuerden que como estamos censando tensión y estamos realimentando tensión, lo que vamos a trabajar son con fuentes controladas de tensión, controladas por tensión. Entonces, ahora vamos a ir al simulador y vamos a explicar un poco cómo fue que armamos esta topología. Bien, estamos acá en el NL5, ya les he explicado cómo trabajar con este simulador y lo que hemos hecho entonces es poner la tensión de entrada que nos especificaban de 100 mV, la resistencia de entrada al amplificador básico en 1 megohm, si era esa RI0 que les ponía, la resistencia de salida R0 o ROUT, ustedes pónganle el nombre que gusten, de 10 ohms, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una fuente de tensión controlada por la tensión entre estos dos bornes, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos dos puntos? Es la tensión de error, ¿sí? Fíjense que es la tensión a la entrada del amplificador. ¿Cuánto vale esta tensión? Y va a ser 10 a la sexta, ¿sí? Que era 10 a la quinta, que era lo que nos especificaba, multiplicado por la tensión de error que tenga en los bornes. La carga es de 1 kΩ, ¿sí? Y fíjense que acá puse una etiqueta V0. Lo que hace esta etiqueta es indicar qué tensión hay en este punto y la realimento hacia este punto, ¿sí? Podría haber puesto un cable directamente, pero es para que quedara un poco más prolijo, le puse una etiqueta. Esta es la parte de realimentación. Nuevamente tengo una fuente de tensión controlada por tensión, ¿sí? Tengo una fuente de tensión que su valor va a depender de la tensión de salida V0 y de la ganancia que yo le puse, que en este caso especifiqué que fuera 0,1 porque es el beta que me dan. Fíjense que ¿por qué se dice que se realimenta en serie la tensión? Yo tengo mi fuente de entrada, tengo mi tensión de error y fíjense que es todo parte de la misma malla. Eso quiere decir que al ser parte de una misma malla, la tensión que se está realimentando está en serie. Al revés, en esta zona, fíjense que yo estoy censando la tensión en este punto, con lo cual si yo pongo un cable hasta este punto con respecto a masa, está en paralelo. Entonces estamos censando tensión en paralelo, realimentando tensión en serie. Bien, lo que me pedía el ejercicio entonces por un lado era
impedancia, no, sí, impedancia de salida o de entrada, no me acuerdo. A ver, esperen que me fije. Primero pedía tensión de entrada al amplificador. Entonces lo que me están pidiendo es la tensión sobre la resistencia RE. Venimos acá y vamos a ver qué tensión hay sobre la resistencia RE. Ustedes lo habrán calculado en forma teórica, ¿sí? Si hacen eso y ponemos acá, me dicen, Noelia, vale 0. Bueno, no, en realidad no vale 0, es muy poquito, pero si se fijan acá abajo, fíjense acá, me dice que la tensión vale 10,01, básicamente, exponente a la menos 6. O sea, la respuesta es que la tensión de error es 10 microvolt, ¿sí? O sea, la tensión en este punto, por eso se ve tan chiquitito. Si lo hacen en lápiz y papel, da exactamente eso. ¿Por qué lo está poniendo negativo? Porque está tomando este punto como positivo con respecto a este. Nada más, eso es una cuestión del simulador. Entonces, la caída en la resistencia, 10 microvolt. Eso les tiene que coincidir con lo que han calculado en forma teórica. Por otra parte, además me pedían la impedancia de entrada. Yo la impedancia de entrada la tengo acá. Lo que hice fue hacer en forma matemática, ¿sí? Lo que se obtiene de hacer la corriente, ¿sí? Que circula por esta zona, dividido, o sea, esta tensión dividido la corriente. Y con eso obtuve la impedancia de entrada. Vamos a ver cuánto da. Vamos a ejecutar este punto. Y me da una guasada, ¿sí? 9,9 exponente 9, o sea que da 9,9 gigohms. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una brutal impedancia de entrada, o sea, es una impedancia gigantesca. Si lo hacen en lápiz y papel, tiene que coincidir con este valor. Y por último, lo que me pedían era la tensión B0. Bueno, eso es fácil, simplemente es ejecutar B0. Vamos a ver cuánto nos da. Y vemos que da 999,89 exponente menos 3, o sea 999 milivolts, que es lo mismo casi que 1 volt. Si ustedes lo hacen en forma teórica, esto les va a dar 1 volt. Recuerden que cuando tienen topologías de este estilo, en donde hay efectivamente una resistencia de carga, hay que recalcular, ¿sí? Lo que sería la ganancia para el circuito cargado. Básicamente, cuando ustedes recorren esta malla, ¿sí? O sea, cuando ustedes no tienen carga, cuando ustedes no tienen RL, la tensión B0 es A0 por la tensión de error. Pero al poner una resistencia de carga, esta malla tiene circulación de corriente. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente por esta malla? Va a ser esta tensión, o sea, A0 por la tensión de error, dividido la suma de las dos resistencias, multiplicado por la resistencia de carga. Si hacen eso, les queda una especie de A0 nuevo, que va a ser simplemente A0 multiplicado por RL dividido la suma de las dos resistencias. Eso lo llamamos A0 cargado, bueno, yo por lo menos lo llamo A0 cargado. Así que bueno, esto sería el ejercicio 1 de la guía.